Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Lo prometido es deuda. Vamos a hacer una pulsera con este disco, Kumihimo, así se llama. Voy a quitar lo que es el centro porque por aquí va a salir nuestra pulserita. Este tipo de pulsera la vamos a usar con el hilo cola de rata y también vamos a utilizar cadena. Si ustedes no llegan a tener este tipo de disco, yo les he recomendado que es muy fácil. Vayan a algún buscador, busquen la imagen para imprimir, tomen un cartoncito de esos de las cajas, de una caja, pongan tantito el cartón, luego pongan foamy y luego del foamy van a poner lo que imprimieron, que es esta imagen, y le van haciendo las ranuras en cada uno de los números. Y así es como ustedes pueden tener su disco. Esa es una opción. Imprimirla, ponerla en un pedacito de cartón con tantito foamy, pegan arriba la imagen y van a ustedes haciendo la ranura en el foamy. Si el foamy es un poquito grueso, ayuda mejor porque sería como este estilo, porque esto más o menos es como foamy, nada más que obviamente está grueso. Esa es una opción. Otra opción para tener este disco es irnos a un buscador y ahí escribir, ¿qué es FOMI? Soy de Argentina. Bueno, es como un tipo de material como de como de, ¿cómo le puedes decir? Una espuma, no. Es que, ¿cómo te puedo decir? Ay, no sabría cómo decirte qué tipo de material es, pues es como una espuma. eh, lo que ayuda a que se sujeten los hilos. Pero mira, no te preocupes, Claudia. La segunda opción es, entra a tu navegador y vas a escribir, como escribí yo el nombre de este video. Ándale, goma, como goma, exactamente, exactamente. Es para hacer manualidades o inclusive manualidades escolares que de repente piden hacer algo y utilizamos ese tipo de material. Eso es lo que puedes hacer. O, mira, no se compliquen la vida. En un buscador, ustedes le van a poner esta palabra que se escribe Kumihimo, primero con K y luego Umihimo. Esa palabra la tecleas, le pones disco y le tecleas esa palabra como la que viene descrita en el nombre de este video y te va a arrojar las empresas en línea que son las que te llevan tus productos a tu casa y lo vas a encontrar por un precio bien, bien económico. O al menos aquí en México, las ofertas o me costó súper, súper económico. Sale quizás más económico que hacerlo. Aquí la situación es cuando te lo traen, el tiempo que dure en traértelo a tu casa. Pero realmente son bien económicos. Entonces, ¿qué es lo que permite este tipo de disco? Este tipo de disco fue creado para hacer pulseras, sobre todo del estilo como de tubo. Obviamente, aquí nos trae las instrucciones, nos trae la numeración. Independientemente como lo vamos a trabajar ahorita, en ocasiones pues no vemos exactamente que ponlo en el 30, ponlo, no, simplemente va a ser un patrón que vamos a repetir para hacerla, la pulsera. Y eso sí, lo que vamos a respetar van a ser las flechitas que te indican aquí cómo vas a ir girando tú el disco para el siguiente movimiento y vamos a seguir esas mismas flechitas y la rayita que viene aquí en medio, el corte que muchos, inclusive en los tutoriales lo ponen norte, sur, este y oeste. Pero estos lineamientos o estas líneas que vienen aquí nos permiten saber si vamos a trabajar del lado izquierdo o del lado derecho. Al momento de dar nuestra vuelta, sabemos que vamos a empezar poniendo del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Qué movimientos los que vamos a hacer ahorita con el material? Entonces, fíjense, yo voy a utilizar este tipo de cadena porque la vamos a hacer con este toquecito de cadena que la va a hacer ver muy bonita. Todos los tres hilos y la cadena yo corté 130 centímetros, que es lo que voy a checar para ver si me sale mi pulsera con mi medida. Y esto lo aclaro porque en algunos comentarios me ponen, dame las medidas específicas. Yo les quiero dar un consejo a todos los que son emprendedores, a todos los que les gusta hacer bisutería y los que ya hacen,
y se dedican a esto, saben que cualquier tutorial que ustedes vean en YouTube, las medidas que les ponen es un aproximado. Y no quiere decir que la persona que está haciendo el video sepa la medida de ustedes, sino que tomamos una medida estándar, por así decirlo, para poder saber si les sale a ustedes la pulsera. Entonces, es muy difícil para nosotros como creadores que ustedes nos pidan las medidas exactas porque nosotros no sabemos cuánto miden ustedes y no podemos hacer una pulsera en específico. Lo que hacemos es una pulsera para nosotros, dando un rango de hilo que uno considera que puede salir para ustedes su muñeca, porque aproximadamente los rangos de muñeca van entre 15 a 18 centímetros. Esa es como una medida estándar, pero si le agregamos un poquito más a unos 20 o 21 centímetros, hay personas que tienen 23 centímetros de muñeca, por lo regular son varones. Entonces, nosotros aplicamos un rango. Y ustedes con la experiencia, o sea, con el estar haciendo pulseras, van a ir identificando cuánto más o menos hilo le va a salir a ustedes, porque es imposible que nosotros les digamos una cantidad exacta, como me la están pidiendo en algunos de los comentarios de los videos, dame una cantidad exacta, o sea, no te puedo dar porque yo no sé cuánto mides tú. Entonces, imagínense, todos los tutoriales son videos que son diferentes, son técnicas diferentes, son técnicas que quizás no se lleve la misma cantidad, se va a llevar más, y luego agréguenle ustedes el saber nosotros como creadores, la medida de ustedes pues va a estar difícil, ¿verdad? Eso lo quiero explicar por comentarios que hace poquito me pusieron en un video que le diera la medida exacta, pero pues es difícil, yo pongo un rango. En este caso yo estoy utilizando un rango de 130 centímetros, pero recuerden, como ahorita los voy a acomodar. Exactamente, exactamente, exactamente. Eso, Claudia, fue lo que le puse a esta persona que me puso como que, dame las medidas, o sea, le puse, ve a mi canal, hay un video que hice específicamente para algunos tipos de pulsera, porque este es otro tipo, este lleva diferente cantidad de material, porque es una pulsera tubular, no es con hilo plano, o sea, no es nudo plano. Entonces, si ustedes van a mi canal, van a encontrar cuánto hilo se necesita para hacer unas pulseras. Es para principiantes, o sea, para que ustedes aprendan a sacar la cantidad de hilo para ustedes. Entonces, cuando ustedes vean algún tutorial, ustedes van a calcular para ustedes la cantidad de hilo según el estilo. Más o menos puse ahí 2 estilos yo, con dije y sin dije, para que ustedes sepan y calculen su propia cantidad. Entonces nada más copien la técnica, no se estresen en cantidades, copien la técnica y vayan aprendiendo. Esto es un proceso, no es que vayan a aprender de un día para otro, pero la práctica sí va a ayudar mucho. Entonces, dicho esto, les comento, eh, hola Eduarda, bienvenida, Eduardo, bienvenido. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hacer nuestra pulserita utilizando, como les dije, este disco, que también hay uno cuadrado, pero por lo pronto voy a hacer este redondito. Voy a poner aquí para poder ver los comentarios. Hola, Sanbas. Sanbas. Era la de taquitos. Válgame, cada vez entras en otro diferente nombre, ¿no? Porque creo que te prestan la cuenta. Bueno, entonces vamos a cortar 130 centímetros. Vamos a empezar. Miren, yo, como la pulsera eran 2 tiras de cadena, yo nada más le voy a poner una para no utilizar mucha cadena. Entonces lo que hice fue mezclar el hilo azul. Entonces hagan de cuenta que en vez de 2 azules voy a utilizar una cadena y un azul. Corté 130 de cada hilo, de cada uno de los hilos, y ahí es donde vamos a calcular según lo que me salga a mí. Ustedes ya van a tomar un aproximado de la cantidad de hilo y al último checamos cuánto me sobra y ya se dan una idea para su propia medida. Mi medida es de 17 menos 2 centímetros, son 15 centímetros que yo voy a tejer. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a poner primero los moraditos. Ustedes van a escoger los colores que ustedes gusten. Incluso puede ser negra.
Sí, toda negra con cadena plateada o dorada. La cadena pueden usar cadena de aluminio que no despinta para que dure la pulsera. Y pueden utilizar cualquier tipo de hilo. Si lo quieren más como que para varón, pueden utilizar el hilo nylon, perdón, el hilo vinil. Entonces, estoy tratando de acomodar mis hilos. Una vez que ya estén acomodaditos mis hilos, vamos a agarrar como viene la numerología aquí. Aquí te está diciendo, fíjense, aquí en el disco nos dice exactamente dónde vamos a poner los hilos. Nosotros siempre vamos a colocar un hilo del lado izquierdo y un hilo del lado derecho. Entonces, si aquí viene la línea donde viene el 1, entonces aquí voy a poner uno y aquí voy a poner otro hilo. Voy a agarrar la mitad, o sea, miren, vamos a agarrar la mitad de nuestros hilos para que nos quede parejito. Vamos a agarrar la mitad de nuestros hilos. Son 2 hilos de 130 centímetros cada uno. Entonces agarro la mitad de mis 2 hilos. Esta es la mitad. Y la voy a poner aquí en la mitad. Voy a poner uno aquí y otro acá. Y voy a poner abajo uno aquí y otro acá. El tipo de tejido que vamos a hacer va a ser un tejido sencillo para principiantes. O sea, no me voy a meter porque hay personas, yo he visto tutoriales, obviamente, que manejan mucho como 6 hilos, 8 hilos. Entonces ya estamos hablando de algo mayor. Pero en este caso, pues vamos a trabajar con uno sencillo. Sí, sí, me acuerdo de ti. No vi, creo que sí me habías anotado tu nombre, nomás que disculpen que soy mala para los nombres, pero sí me acuerdo por el nombre, que también haces pulsera, ¿verdad? AB oficial, creo. Pues sí, sí me acuerdo, la verdad. Sí, ya ves, sí. Ok, entonces voy a agarrar la mitad de mi cadena y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Esta es la mitad de mi cadena. Si aquí está en el 9, entonces yo voy a poner aquí mi cadena. Aquí va en el centro y la voy a poner aquí. Y voy a agarrar, le voy a combinar el hilo azul, que se supone que debía ser otra cadena, pero ya no quiero usar tanta cadena. Entonces voy a mezclarle con azul para ver cómo queda. No sé cómo quede, pero estos colores sí combinan. Entonces agarro la mitad, lo pongo aquí la mitad y vamos a colocarlo. Como ustedes verán, se va a hacer un montonal de hilo, pero es parte del trabajo y quizás se pueda ir enredando y hay que ir desenredando. Hay unos discos que los venden con un tipo de disco grandote, pesado, que se pone al final de cada hilo para que no se enrede. Ese sí ya te cuesta más carito, o sea, cuesta más caro porque trae más material. Estos pues sencillos así están económicos, pero eso vienen siendo como un tipo de carrete que viene junto con este disco y eso se ponen al final de cada hilo porque se puede llegar a enredar, porque acuérdense que estamos haciendo o vamos a trabajar en forma tubular y se va a ir enredando los hilos y entonces se puede ir enredando estos que tenemos aquí. Voy a tratar de que no se me enreden mucho. Ahora, fíjense, como la pulsera yo la voy a hacer de hilo, la parte terminal para no batallar, yo la voy a hacer de hilo también. Entonces, lo que hice fue cortar un hilo, que este hilo es el que va a colgar. Más o menos corté 20 centímetros porque es el hilo que va a colgar en uno de los lados. Corté 2 igualitos y este es uno de ellos, que es el que yo voy a hacer para cortar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a introducir de una vez en nuestro disco para amarrar nuestros hilos y que este hilo que estamos nosotros ahorita poniendo aquí sea el que permita amarrar nuestra pulsera. Ahora, ¿cómo hacía las pulseras y que terminen como para amarrarse con metal? Ah, ya ves, y ahorita vamos a ver. Entonces, fíjense,
Aquí hay dos opciones. Como hay que hacer un nudito aquí para poder juntar todos los hilos, porque al final de cuentas es lo que vamos a tener para el amarre, yo estaba pensando ponerle algún tipo de perlita. Este es del número 8. Y luego hacer el nudo para que el nudo se detenga en la perlita y ponerlo de una vez. Hagan de cuenta que esta es la terminación que vamos a hacer, así. Y aquí voy a hacer los nudos. Y de aquí va a empezar a correr nuestra pulsera hacia abajo y este va a ser el hilo que cuelga donde nosotros vamos a hacer nuestro broche. Entonces, creo que sí se ve muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente hacer un nudito. Vamos a hacer un nudito. Y voy a hacer otro nudito. O sea, hagan de cuenta que lo que estoy haciendo es esta parte de aquí. Hagan de cuenta que lo que estoy haciendo es esto de aquí. Aquí le puse la perlita y este es el hilo que va a amarrar. Y este es un tutorial que les voy a subir, que hice ayer, que grabé ayer. Esta pulsera, por cierto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Poner aquí la perlita para darle vista y poner nuestro hilo que cuelga. ¿Ok? Una vez hecho eso, ahora sí vamos a empezar a trabajar. Vamos a acomodar. De repente lo voy a subir para que no se me enreden mucho estos hilos porque tengo que ponerlos en una superficie que cuelgue, pero como está la mesa, pues no puedo, ¿verdad? Entonces, fíjense. Una vez que ya hicimos eso, permítanme. Así las vas a hacer. Ahorita ves el inicio. Elisa, hola, hola Elisa, bienvenida. Entonces, fíjense, la técnica que vamos a hacer es una técnica muy sencilla para que no pierdan el hilo. Es simplemente el hilo que está arriba del lado derecho lo vamos a bajar del lado derecho. ¿Sí? O sea, vamos a hacer esto. Voy a bajar el derecho y lo voy a poner en el mismo derecho. El que está, perdón, izquierdo. El izquierdo baja al izquierdo. Y el derecho sube en el derecho. Esa es toda la técnica. Pero, como aquí dice que hay que darle vuelta, yo voy a dar vueltecita al disco. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Pero ahora con estos. Igual, agarro el azul, lo voy a poner en la izquierda y agarro mi cadena y lo voy a poner a mi derecha. Volteo el disco. Discúlpeme que le haga así, pero pues es para que no se me vayan a enredar. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Agarro el de arriba, lo bajo, agarro el de abajo, lo subo. Fíjense lo que dice Nigiret Sandoval. Yo tengo esa rueda y justo en este instante me doy cuenta cómo se usa y para qué es. Fíjate que así me ha pasado con muchos materiales. O sea, yo a veces compro bueno, yo antes compraba y compraba y compraba. Y yo decía, pues para algo ha de servir, para algo ha de servir. Te voy a decir, tengo unos dijes que tienen muchos agujeritos que son como cazuelitas y yo los vi y era un paquete grande. Dije, nada, pues yo los compré y luego los estaban rematando, pues los compré. Pasó como un año y medio y que me doy cuenta que son los que usan mucho en el país de la India.
en hacer colguijes de collares, entonces voy a hacer uno. Bueno, ya hicimos ¿verdad? ¿Ahora qué sigue? Hacemos el mismo procedimiento. Discúlpeme que lo levante, pero tengo que estarlo haciendo así para que no. Entonces el de arriba baja y el de abajo sube. ¿Ok? Damos vueltecita. El de arriba baja, háganlo como un cantar. Y el de abajo sube. Damos vueltecita. El de arriba sube. Y el de abajo, perdón, el de arriba baja y el de abajo sube. Ahorita vamos a empezar a ver cómo se va a empezar a ver esto. A levantar los hilos de aquí, que no se nos revuelva. ¿Ok? Volteamos. El de arriba baja y el de abajo sube. Volteamos. El de arriba baja y el de abajo sube. Volteamos. De arriba baja y el de abajo sube. Miren, ya se empieza a enredar. Y luego vamos a dar la vueltecita. El de arriba baja y el de abajo sube. El de arriba baja y el de abajo sube. El de arriba baja y el de abajo sube. Ahora fíjense bien, porque me pasó a mí cuando yo empezaba a hacer esto. Si de repente no sabes en qué vas, porque de repente te paraste, qué bien que lo aproveche mucho y que te quede bien. Ajá. Sí, resiste mucho, se dobla rápido, exactamente, pero sí resiste. Fíjense, si de repente dicen tú, ¿en qué me quedé? Siempre recuerden que nosotros tenemos que dar la vuelta, como dice la flecha, hacia acá. Y cuando ya está por arriba el hilo, significa que no le hemos dado, o sea, ya no voy a bajar porque ya está por arriba. Entonces, por eso es que ahí nos damos cuenta qué es lo que sigue, porque en ocasiones de repente dejamos la rueda y nos paramos a hacer algo y se nos puede decir, ay, ¿en qué me quedé? Entonces, si están los hilos por arriba, significa que le tenemos que dar la vueltecita para bajar los que siguen, pero siempre respetando el mismo círculo, ¿ok? Eso les digo porque a mí me pasaba mucho, ¿en qué me quedé? ¿En qué me quedé? Bueno, pues entonces, como estos están por arriba, entonces significa que ya le di yo la vuelta y estos hilos son los que seguimos. Este baja y el de abajo sube. Damos la vuelta. Este baja y el de abajo sube. Baja y sube. Ok. Déjenme desbaratarlos. Ok. Damos vueltecita. Ahorita se los voy a enseñar cómo va quedando. Baja y sube. Damos vuelta. Claro que si ustedes están sentados en su mesa, hacen que los hilos caigan, pues claro que sí. No se dobla, sí resiste. Entonces, baja, es que a mí me pasaba, cuando yo empecé haciendo estos hace como unos 4 años, que hice una pulserita que hice uno con cartón, por eso les dije que así fue como lo hice. Claro que me lo acabé bien rápido porque el foamy pues está delgadito y pues sí me lo acabé rápido. Pero en aquel entonces no sabía yo que podía conseguirlo comprando. Ya después me di cuenta que sí. Y pues sinceramente pues es mejor comprarlo, ¿verdad? Porque pues ya vienen hechos con la numeración bien acomodada y todo. Pero si no tienen, no significa que no pueden hacerlo. Ustedes siempre, no lo pongan como pretexto de que no pueden. Miren, ahí va quedando con la cadena. Quizá no se ve, pero ahorita que se haga un poquito más. ¿Ok? Entonces, si están por arriba, significa que este va para abajo. Baja, sube. Baja, sube. Y como unas 2, 3 vueltas, baja, sube. Unas 2, 3 vueltas, desenrédenlo, porque si no,
Yo tengo técnicas de hacer pulseras y quedan hermosas. Qué bueno, pues a ver si nos compartes. Creo que se puede así poner miren chicos, como estamos formando una comunidad y todos nos estamos ayudando unos con otros, si tenemos ideas y todo, es bueno compartirla. Entonces creo que por YouTube también se puede conectar otra persona al estar yo haciendo un en vivo y así la que quiera aventarse al redondel de estar con nosotros compartiendo técnicas y demás, pues lo podemos hacer, pues todos nos ayudamos, ¿por qué no? Para eso estamos. Y como esto ya está por arriba, voy a voltear así. Y creo que van a traer un paquete. Y ojalá que no. Se oye un carro. Bajo. Sí, se me hace que ahí viene. Subo. Fíjense, hijo, eso me toca ir a abrir un... Ah, no, qué bueno que no es aquí. Ok, entonces vamos para acá. Siempre va a ser bajo, subo. Bajo, subo. Y hay que desenredar, hay que desenredar. Bajo, subo, bajo, subo. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. En su mente se les va a quedar esta palabrita. Bajo, subo. Pero es que así es. Espérenme, déjeme irle porque mire, ya se está enredando. Están por arriba, significa que siguen esto. O sea, si de repente nos desconcentramos, hay que ver, estamos por arriba, entonces sigue este. Bajo, subo. Bajo, subo. Bajo, subo. Claro que esto se lleva tiempo, voy a tratar de hacerlo rapidito, pero tampoco no puedo tanto porque luego se me enredan mis hilos y va a salir contraproducente. Entonces, sabemos que la bisutería es esto es la vida real, esto es lo que nos tardamos, no nos tardamos 10 minutos, como cualquier video, nos tardamos más y sobre todo si estamos haciéndolo de una manera consciente. ¿Qué significa consciente? Pues haciéndolo con todas las operaciones sabidas y por haber para que nos quede lo más exacto posible nuestra pulsera. Y miren, ahí va. Y con cadena. Para que no digan. Esto es arriba. Ok, sigue abajo. Se ve por el otro lado cómo va. Ah, sí, aquí está, mira. ¿Sí se alcanza a ver? Se desbaratar. Bajo. Subo. Bajo. Subo. ¿Cuánto voy a hacer? Voy a hacer 15 centímetros. Bajo. Subo. Me iría más rápido, pero si tuviera los hilos colgando, pero como no están colgando, tengo que irme despacito. ¿Ok? Así que no se me desesperen. Ahorita queda nuestra pulserita. Bajo y subo. Este tipo de pulsera, como es tubular, sí se lleva más o menos hilo.
porque es una circunferencia, o sea, es redondo, entonces no es como cualquier pulserita plana. Miren, ahí va. Bajo, subo. Exactamente, sigue haciendo una trenza, pones una bola, lo que tú quieras, sigues haciendo una trenza normal y la bola se entre medidas. Así es. Fíjense, esto es nada más para que ustedes tengan una idea de cómo se puede llegar a trabajar algún material. Siempre lo he dicho y si ustedes han visto mis tutoriales, es lo que yo siempre les he resaltado. Al final de cuentas, ustedes pueden hacerle cambios, o sea, no significa que porque ella sí lo dijo, así lo voy a hacer. No, o sea, ustedes pueden inventar, crear, de eso se trata, que ustedes desarrollen su creatividad. Ustedes deben desarrollar su creatividad. ¿Ok? Y al desarrollar ustedes su creatividad, van desarrollando su propio estilo. Entonces, como ahorita me dice ella, ¿podemos hacerlo así? Claro que sí, o sea, háganlo así, o sea, si le quieres poner perla, inclusive hay tutoriales en YouTube que manejan este tipo de disco y lo ponen con cristales. Quizás yo haga uno primero para ver si me sale y luego ya se los comparto explicándolo detalle a detalle. No significa que los videos que ustedes ven ahí en internet no sean buenos, no, claro que sí, porque yo de ahí aprendí a empezar a hacer bisutería. Yo lo que veo es que si de repente veo uno que no está así como que muy explicado, eso es lo que yo trato de llevarles a cabo. La técnica, pero explicada. Espérenme, porque aquí ya se está enredando. Es que la cadena tiende a enredarse. ¿Ok? Entonces, si ya está por arriba, sigue este. Ahorita voy a ir midiendo cuánto más o menos es lo que ya hice. Damos vuelta, baja, sube, baja, sube, baja, sube, desenredamos. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Nunca enseño la cara. Causo más expectación, ¿no creen? ¿Para qué me quieren ver la cara? Lo importante es que vean cómo lo hago. Sí les ha tocado que hay personas que hacen los videos, pues obviamente salen todas completas explicando, pero pues en realidad por salir ellas no se ve bien cómo lo están haciendo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que vean cómo se está haciendo la cara de la persona? Ya les dije, si llego a los 100,000 y que me den mi placa, vamos a hacer un en vivo donde yo me voy a mostrar, pero no tengo chiste, o sea, tampoco nos ilusionen de que está guau, no se ha calmado, no. X. O sea, no es que no salga por eso, ¿verdad? No salgo por eso, no, porque aquí lo relevante o quien es el protagonista, pues es la bisutería, no yo. Pero un día, no se preocupen. Ya vamos a terminar. Estoy concentrándome para irme lo más rapidito posible, porque bueno, ya la técnica ya la vieron ustedes. Y ahorita voy a ver cuánto hilo me sobró. Yo corté exactamente 130 centímetros para mi pulsera de 17 centímetros. Entonces ahorita les digo cuánto sobró para que ustedes calculen, según la medida de ustedes, cuánto hilo van a cortar.
Miren qué bonita se ve con la cadena. No sé si se alcance a apreciar, pero se ve muy bien. Bueno, ¿en qué me quedé? Ok, baja. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos aquí, estos están arriba. ¿Ya ven? Me desconcentré. A ver, espérenme. Sí, no, pues es este. Baja. Sí nos podemos llegar a desconcentrar. O sea, de que dónde me quedé. Siempre fíjense si el hilo que está cruzando es el que va para arriba, si es el hilo que va para abajo. Puede pasar, puede pasar. Ahí está. Ya va quedando menos hilo, ya va quedando menos hilo. Ahorita vamos a medir. Baja, sube. Baja, sube. Y aquí. Baja, sube. Baja, sube. Baja, sube. Baja, sube. Sube. Jejeje, ya los desconcentré. Es baja, sube. Como ya nos va quedando menos hilo, se fijan que ya pues ya no se enreda mucho. Baja, sube. Baja, sube. Baja, sube. Ahorita lo voy a medir. Baja, sube. Baja, sube. La terminación, aunque no lo crean, es la difícil, pero no imposible. Siempre tenemos que ver cómo terminamos. Yo siempre me gusta terminar con un nudo plano, es así que ahorita tengo que ver cómo voy a manejar el nudo plano para terminar. Ahorita le medimos. Bajo. Cada vez se me está terminando más rápido el hilo. Miren. Pero sí me va a salir para mi medida. No me voy a quedar a medias. Con 130 centímetros. A ver, ¿qué? Así. Ok, sigue la cadena a bajar, ¿eh? Acuérdenme, vamos a ir midiendo cuánto va. ¿Dónde está mi cinta? Ay, aquí la puse. Espérenme.
Ok, me quedé en la cadena baja, no se me olvide. Vamos a ir tengo que hacer 15 centímetros. Entonces, lo voy a poner desde acá. Más o menos voy a entrar. Mire, estoy tratando de medir desde aquí. Ya me lo voy a acabar. Llevo 12 centímetros. Más o menos llevo 12 centímetros. Me faltan 3 centímetros. Me falta poquito. Ya voy a acabar. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Al cabo que ya es muy poquito el hilo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Hoy no se conectó Grace, la extraño. Por si de repente ve el tutorial, Grace, te mandamos un fuerte saludo todos, porque no te conectaste. Es que no avisé que me iba a conectar. Es que nada más tengo oportunidad y ahora sí aprovecho, porque en ocasiones, pues ya saben, tenemos actividades. Inclusive ahorita voy a hacer unas pulseras que me encargó un cliente, que le hice unas y me dio risa porque me dice, ¿cuánto me las vas a dar? Y entonces ya le doy precio y luego me dice, ¿y me las vas a dar con la misma calidad que me diste las otras? O sea, como que por el precio pensó que iba a bajar la calidad, entonces yo me río, le digo, sí, la misma calidad, lo que pasa es que como es cliente ya, pues ya le damos precio, ¿verdad? Ya se las damos más baratitas y así regresa el cliente. Déjenme hacer otra más. Ahorita donde estén otra vez todas las cadenas juntas y vuelvo a medir. Aquí, ok. Miren qué bonita se ve con la cadena. Esta es... Cuando yo aprendí a hacerlas, que yo vi un tutorial en aquellos años, allá como en el 2018, más o menos. Déjame ver. No era con cadena. A mí fue que se me ocurrió la idea. Entonces hice una con cadena y las regalé. En aquel entonces las regalé, no me quedé con ellas. Y había hecho una negra con plata y una negra con dorado. Miren, van como 13 centímetros. Me faltan 2 centímetros. Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Bienvenido. Ahora sí te conectaste el en vivo. ¿Por qué acá no me aparecen los comentarios? A ver, déjame hacerle más para arriba. No me aparece tu comentario, Sergio. O sea, en otro teléfono digo. Bueno, entonces, ya no me faltan 2 centímetros. Vámonos rápido. ¿Estamos qué? ¿Qué iba a hacer? A ver, ¿en qué me quedé? Está por la parte de arriba las cadenas. ¿Ok? Va así. ¿Sí, verdad? Bueno, pues sí, me llegué a equivocar, pues es por la desconcentración, pero ustedes háganlo bien. Miren qué fácil. Ahorita voy a hacer rápido los 2 centímetros, porque ya casi como se está acabando el hilo, pues ya no se me enreda, entonces ya puedo hacerlo más rápido, miren. Ahí vamos. Y ahí vamos. Déjenme nada más volver a poner donde está la cadena. Y miren, ya se está acabando el hilo, pero ya completé. Ok, sigue este moradito, acuérdense, sigue el morado de bajar. Pero yo creo que ya. Va de nuevo. Voy a poner mi cinta por dentro porque realmente voy a contar desde aquí, desde donde estoy, aquí,
hasta aquí. Voy a hacer unos dos más. Aquí dice 15, pero de tejido llevo 14. Voy a hacer unos dos más, aunque el broche sea un poquito más abajo. No pasa nada. Hola, Ali. Es que se me hace que como se quedó aquí en pausa. A ver, porque no veo aquí el chat. Ay, discúlpeme si no veo el chat. Bueno, voy a hacer dos más. Déjeme nada más volver a ponerlo porque sí quiero ver el chat. Porque están escribiendo y acá en la pantalla no alcanzo a ver el chat. A ver. Ay, no, pues sí escribieron bastante. A ver. Ahí voy. No se desesperen, chicos. ¿No haces pulseras de mostacilla? Sí, tengo algunas ya hechas. ¿Cómo sujetas la cámara o el móvil? Hijo, eso con un, ay, ¿cómo se le llama? Un tripié o cómo se le llama. Y es que lo importante, déjenme hacer ya las 4, ya nomás para terminar. Lo importante es que ustedes vean cómo yo estoy viendo para poder que hagan la pulsera que les quede bien. Porque hay unos que ponen la cámara acá enfrente, hacia acá, pues ¿cómo lo ven? Tú no estás allá, tú estás aquí y aquí es como tú ves. Entonces, créanme que cuando yo iba a empezar con esto de los videos, que empecé un octubre a empezar a subir, no los en vivos, sino los videos, yo decía, ¿cómo filmo? Yo también me quemaba el cerebro porque decía, ¿cómo filmo para poder que sea así, para que vean cómo lo estoy haciendo? O sea, no de allá para acá, ni de lado, porque también hay unas que ponen cámaras arriba y lo ven hacia arriba, pero pues la gente no está arriba, está haciendo lo que tú estás haciendo. Entonces, se va aprendiendo el cerebro para crear y para hacer las cosas y ahí fue cuando con ayuda de alguien, ya pude imaginarme cómo eran las cosas y ya se fueron dando. Y ya para los en vivos. Y yo creo que ya. Miren qué bonita se ve con la cadena. Me encanta cómo se ve con la cadena. Pueden hacerla, o sea, miren, ya están los 15. Ya la voy a terminar. Entonces, ¿cómo vamos a terminarla? Aquí ya es la situación, este, pues apenas de que te metas a mi página y ahí ponle en videos y también ponen videos y pon en los en vivo también tengo. Ahí puedes ver, como quieres, yo siempre estoy haciendo. Y miren qué bonita me quedó esta. Nomás que este tutorial, miren qué bonita está, bien finita y bien bonita. Lo voy a subir en el otro canal para que vayan para allá en un ratito más. Ya lo edito y lo voy a subir. Está bien bonita esta pulserita, bien finita, pero bien bonita. Me encantó. Y con ustedes les voy a subir este tutorial. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a terminar. Aquí viene lo difícil, lo fácil, lo que yo estuve viendo cómo lo iba a hacer. Entonces, la opción que tomé fue, vamos a juntar los hilos y vamos a tener que hacer un nudito. Pero antes de hacer el nudito, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a tratar de poner todos los hilos así como puse, no los estoy quitando, no los voy a quitar. Entonces voy a tratar de ponerlos dentro de mi perlita número 8, pero para esto tengo que empezar a quemar las puntas para poder no batallar al insertar. Entonces vamos a empezar a hacer como agujas. Y sí se puede, nada más que es así, despacito, igual que el hilo normal, para que se haga una punta. Ahorita voy a medir cuánto hilo me sobró para que ustedes se den una idea, porque acuérdense que yo saqué 17 centímetros. Entonces, fíjense, yo estaba pensando, dije, ¿cómo la voy a cerrar? Pues yo le tengo que poner un nudo, pero voy a poner primero, déjeme hacer
aquí la aguja para que todos entren en el... Esta perlita que le estoy poniendo yo el separador es del número 8. Claro que este se quema diferente, pero también se quema. Ok, también se quema, o sea, también se puede hacer así como piquito para poder maniobrar. Entonces, déjeme ver si vamos a hacer esto o primero hago el nudo. Pero como lo hicimos del otro lado, así es. Mira, aquí está. Voy a ensartar el azul. Y ahorita lo voy a cortar el azul. O sea, lo voy a ensartar para que también esté aquí, pero lo voy a cortar. Voy a ver si puedo ensartarlo. Si no, ahí le voy a hacer un nudito. Exactamente, Panus, exactamente, Rogasi. Es hilo cola de rata. Exactamente. Lo hice así, pero ustedes pueden hacerlo con cualquier hilo. Si hacen con el hilo, bye bye, cuídate, duérmete, descansa. Si lo hacen con hilo chino, quizás, con el hilo chino, como es un poquito más rígido que este es un poquito más como sedoso, más resbaladizo, se ve mejor. Pero vamos a agarrar un alfiler para ver si puedo poner el azul. Si yo veo que no, lo que voy a hacer, si no me permite poner el azul, lo que voy a hacer es que voy a hacerle un nudo. Un nudo fuerte, pero no, se me hace que sí entra, porque resbala, precisamente por eso. Este tipo de hilo, miren, ahí está. Este tipo de hilo resbala. Y quiero ensartar todos, porque esto es lo difícil de cómo cerrar una pulsera. A ver, espérenme, aquí se pegó. Esto es lo difícil porque son muchos hilos. Me explico, son muchos hilos. Estamos trabajando mucho hilo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es la situación. Otra sería de que hubiera hecho un nudo con los puros lilas y hubiera cortado y ya. Pero quiero poner el azul, entonces también, ahorita como quiera lo voy a cortar de aquí porque pues son muchos hilos, nada más vamos a trabajar dos. Pero al hacer el nudo, pues ya el azul ya no se va a aflojar. ¿Ok? Entonces vamos a ver si podemos también ponerlo. Si batallo mucho, pues entonces los saco los dos azules y le hago nuditos, ¿sí? Para no tenerlos tanto en línea y que puedan, que se pueda hacer. Si vemos que no, pues no. Es que sí son muchos. Y es que el problema es que si no los amarramos bien, déjeme así. Si no los amarramos bien, pues se va a desbaratar. No, ya no va a entrar el otro hilo. Porque pues ya son muchos. Entonces voy a sacar el azul y voy a hacer un nudito. Lo que voy a hacer es que voy a amarrar bien fuerte con el hilo. ¿Ok? Entonces el azul ahí quedó. Vamos a bajar nuestra perlita. Yo creo que la perlita va a detener tanto la cadena como el azul. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, fíjense, voy a agarrar los dos, pero aunque voy a dejar nada más dos moraditos, pero voy a agarrar los dos y cuatro y voy a hacer el nudo bien fuerte, bien fuerte. Bien fuerte. Y voy a dejar dos, nada más. Y voy a cortar tanto el azul y fíjense, la cadena, ahorita les digo, porque yo tenía una idea.
Entonces vamos a cortar el azul. Ahí está bien fuerte el azul, ya quedó bien fuerte. Es así que no se va a desbaratar. Lo vamos a cortar y lo vamos a quemar. Ahí quedó. Cortamos el azul. Todavía no corto la cadena porque tengo pensado hacer algo. Pero ya ahorita veo a ver si me sale. Hola, Malak. Cola de rata y de mostacilla. ¿Están padres? Ok, mándame un saludo. Pues claro que sí, Misael. Dice Margarita, pero este, dice que se llama Misael. Pues bienvenido. Y vamos a quemar el azul, bien quemadito para que no se nos afe. Vamos a quemar el otro lado. No he cortado la cadena. Y les voy a decir algo, fíjense. Fíjense bien. Esto es lo que nos sobró de los 130 centímetros. Esto es lo que nos sobró de los 130 centímetros. Pero esto es para, como aquí quedó morado, acá quedó azul, lo hubiera hecho morado acá también, pues se me fue. Entonces, lo hubieran hecho, va a ser tutti frutti. Pero está bien, pues se va a ver bien. Lo hubiera hecho color lilita también y pues lilita, ¿verdad? Para que no se les olvide, si lo van a, como termina en lila, pues aquí tiene que ser lila, ¿ok? Y puse lila porque son más colores de lila que el azul, pero bueno, puse azul allá. Así se va a quedar, ni modo. Lo que les iba a decir, fíjense cuánto me sobró, fíjense cuánto me sobró. Esto es importante porque acuérdense que yo corté 130 centímetros y es para que ustedes aprendan a sacar su medida. Entonces, aquí me quedaron, exacto, así como unos 23 centímetros, pero en realidad yo siempre dejo unos 10, 12 centímetros para el broche. Entonces, hagan de cuenta que me sobran 8 centímetros. Entonces, al sobrarme 8 centímetros, ¿qué significa? Que eso me ha salido 130 centímetros para una pulsera de 15 centímetros tejido. A ver, vuelvo a repetir para que sepan, por si tu muñeca mide eso. Mi muñeca mide 17, pero yo tengo que tejer 15 centímetros. Para tejer 15 centímetros, yo corté 3 hilos de 130 y me sobran 8 centímetros. Esto es para que tú hagas el cálculo. Si tu muñeca mide 20 centímetros, le quitas 2 del broche, tienes que tejer 18 centímetros. Con 130 centímetros no te va a salir. Vas a cortar 3 hilos de unos 140 o 150 centímetros cada hilo. ¿Por qué? Porque este tipo de tejido tubular se lleva más hilo que una pulsera normal. ¿Ok? Para que sepan y aprendan a sacar sus medidas. Entonces, yo lo que tenía pensado en la cadenita, como ya voy a cerrar mi pulserita, yo quería dejar la cadenita, un pedacito de cadenita que también esté junto con la terminal y así lo voy a hacer. Entonces, yo esta cadenita la voy a dejar y ahorita le voy a cortar el mismo largo de esta para que tenga ahí movimiento. Úsala. Es que como escribes en inglés, ¿puedes tú sola ayudarme? ¿Cómo te llamo? No sé qué comentarte, sinceramente. Este, entonces fíjense qué bonita se ve con la cadena. Vamos a cerrar nuestra pulsera. Entonces, de aquí vamos a dejar 2 hilitos y los otros 2 vamos a cortarlos ya. A ver, si dejo estos 2, están más cerquita y corto estos 2. Voy a dejar estos 2 y voy a cortar estos 2. Pues mira, es que no hay manera de que me puedan contactar a menos de que dejen ustedes ese correo electrónico, pero se los va a quitar YouTube. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un correo electrónico porque les voy a decir algo. Yo tuve una muy mala experiencia en una plataforma porque puse un correo electrónico y
caí en una trampa y me robaron una página. Fue la primera página que yo hacía de tutoriales. Siempre de lo malo, lo bueno. Aprendí a que no debo de confiar, ¿verdad? Entonces yo en ninguna de mis plataformas pongo ningún dato que me vaya a correr riesgo mi página. Permítame. Entonces yo sé que por medio de los correos roban páginas y roban también de YouTube y todo eso. Entonces me da miedo poner mis cosas personales. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un correo diferente a mi cuenta y en ese correo ustedes me van a poder mandar mensajes y yo se los contesto. Un correo que si lo hackean pues no pasa nada. Hola Vanessa. Pero es que sí está difícil el robo de páginas y todo eso. Entonces por eso no doy mis datos personales. Inclusive había hecho una cuenta para donaciones de PayPal, ese, para el pago. Pero como aparece mi nombre, pues no. Entonces no, pues ni modo. Si quieren hacer donaciones, pues los hacen ahí en el canal, con el super chat y todo eso, si me quieren ayudar, ¿verdad? Si no, no pasa nada. Y ya mis datos, pues no los doy. Entonces, quien se quiera comunicar, pues es difícil. Pero lo que voy a hacer es que les voy a hacer un correo y ahí ustedes me escriben. Fíjense, vamos a hacer el broche. Acuérdense, antes de cerrarlo, hay que medirnos nuestra pulsera para ver cuánto espacio es el que dejé. Y miren, no dejé casi nada, nada. O sea que nomás voy a hacer un solo nudito, porque no dejé casi nada. Casi nada dejé. Entonces nada más voy a hacer un solo nudo plano. Incluso lo que puedo hacer para cerrarla, como no tengo espacio, puedo hacer esto, miren. Vamos a ver si se puede. Este tipo de cierre yo lo hacía cuando empecé a hacer pulseras porque a mí no me salían los broches. Entonces, ¿saben qué? A las pulseras de nudo plano yo les ponía una perlita del número 4 como broche. Y quedaban súper bien. Nada más que el problema es que algunas de las perlitas venían muy, rompían el hilo chino. Entonces dejé de usar y tuve que aprender a hacer broches. Pero yo por lo regular siempre les ponía una perlita como broche. Si esta llega a estar, ¿cómo podemos saber si ponemos perlita o no? Si llega a estar apretadito nuestros hilos, para que no se nos zafe, podemos usar una perlita de broche. Así, así. Ahorita quito la cadena, no se preocupen por la cadena. Entonces vamos a ver si con la perlita me sostiene mi pulsera. Y si me sostiene mi pulsera, pues ahí lo dejo. Pues lo voy a tener que dejar así, con la perlita. Y vamos a terminar más o menos por aquí y le voy a dejar la cadenita y que ande la cadenita volando por todos lados. ¿Por qué? Porque me gusta. Yo lo voy a hacer como a mí me guste. Entonces vamos a dejar vamos a dejar este de broche. Vamos a poner todos los colores igualitos y vamos a terminar con un nudito. Le podemos poner, pues ya sería mucho, pero ¿por qué no? Gracias, Vane. Vamos a ponerle perlitas en la parte de abajo. ¿Por qué ponemos en la parte de abajo algún tipo de terminación? Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué ponerle una perlita, un broche, una cadena, lo que sea? ¿Por qué? Porque eso permite darle peso al hilo
y sobre todo a este tipo de hilo, al de cola de rata, porque como no tiene peso, los hilos van a andar volando por nuestra muñeca. Entonces, al ponerle una perlita, cae y le hace peso, hace peso. Entonces, si le ponemos una perlita, hace peso a nuestro hilo y la sensación cuando está en nuestra muñeca es diferente a la sensación cuando no trae. Si ustedes se fijan, todas las personas que usan un chorro de pulseras, que no se las quitan ni para dormir, no sé si ustedes sean alguno de ellos, ¿verdad que les gusta la sensación que cuando traen las perlitas ahí andan en la muñeca y mueven la muñeca y ahí andan? ¿Por qué? Porque se siente rico. Entonces, es por las terminaciones y por lo regular en todas las pulseras de hilo les ponen una perlita en la parte final para que haga peso y ese movimiento de nuestra muñeca hace que andemos con ellas para todos lados. ¿Verdad que sí? Hola Ana, bienvenida. Entonces, ahí quedó. Y vamos a cortar nuestra cadena pues también a lo largo de, con estas pinzas. Estas pinzas son de corte fino, cortan rapidísimo. Estas las venden inclusive hasta una caja. Yo las compré y en una caja venían 10 y me salieron bien económicas. Yo le puse ahí en el buscador pinzas de corte fino y aparecían y una individual estaba más o menos carita y de repente que voy viendo una caja con 10 más barata. Dije, no, pues compro la caja porque tarde o temprano, pues obviamente se gasta y se necesita. Entonces, ustedes pueden comprar estas pinzas en línea también y rápido cortan las cadenas. Y así tenemos nuestra cadenita que ande también bailando por todos lados. Y ya quedó. Quemamos y aplastamos y se hace como un tipo de chupón. Ahí se bajó la llama. Quemamos y hacemos, aplastamos y queda como un tipo de chuponcito. Y ahí quedó nuestra pulserita combinada con cadena. Yo no he visto ningún tutorial así con cadena. Entonces, fíjense, como esta perlita y este nudo ocupan espacio, yo había hecho 15, pero esto más el nudo me ocuparon casi los 17 centímetros de mi muñeca. Entonces, ojo al momento de que estén tejiendo. Consideren o cuenten desde el nudo que pusieron al principio todo, porque yo no conté desde el nudo, yo conté desde aquí y ahí yo me equivoqué. Tenemos que contar desde el nudo porque el nudo y la perlita ocupan espacio en nuestra muñeca. Entonces, yo debí de haber tejido un poquito menos para poder que me quedara espacio para hacer mi broche, pero como no hubo espacio, pues yo le puse esta perlita. Gretel, hola Gretel. Entonces vamos a cerrar lo más que podamos con nuestra cadenita que va a andar bailando por ahí. Y miren qué bonita nos quedó nuestra pulsera con nuestro disco. Hola Marco. Hola Marco. Y si les gustó, denle like, por favor, no sean así. Miren qué bonita quedó nuestra pulserita. Claro, ustedes mejórenla, pónganle otras cosas, o sea, háganla mejor. Esta nada más es copiar la técnica y ustedes ya van a poder hacer su pulserita. ¿Verdad que sí? Ay, gracias Gretel, desde Cuba. Ve, un abrazo muy fuerte, Gretel. Qué bonita combinación de colores, exactamente. Es una combinación muy bonita, sobre todo con el plata. Por eso ahorita que estaba viendo qué hilos iba a manejar, dije el plata le va muy bien al azul. Ay, gracias a mí, gracias. Rogasi, gracias. Y bueno, pues así quedó, amiguitos. Gracias por haberme acompañado. El tutorial se va a quedar grabadito, lo ven cuantas veces sea necesario. Si tienen dudas, me hacen los comentarios y yo con mucho gusto se los contesto.
Por mi parte es todo. Les mando un abrazo. Les voy a hacer apóyenme en el otro canal. Voy a subir los tutoriales también allá. Se llama Krasi con K, K-R-A con acento S-Y, Krasi tutoriales. Y ahí van a encontrar más tutoriales como estos aquí en YouTube. Y para que vean, ahorita voy a subir del que me gustó, que parecen huellitas, que es muy sencillo, pero muy bonita la pulserita también. Entonces ese lo voy a subir allá, el tutorial, muy fácil y muy bonito. Hasta pronto, cuídate Sergio, saludos. Cuídense, nos vemos, les mando un fuerte abrazo. Chao, chao, bye, bye.